Ok, buenas noches con todos, ¿cómo están? Eh, Buenas en esta, noches. en esta oportunidad, en nombre de APECOSE, muy entusiasmado por el tema que vamos a compartir con ustedes, con la colaboración de la empresa YT and Associates SAC, empresa dedicada a la gestión de riesgos y prevención de pérdidas del grupo Advalora Moller. Para mí es un gusto tener con nosotros a Cristian Rodríguez, quien va a ser el expositor, sobre un tema bastante interesante y un poco tabú. La famosa póliza CAR que cubre la construcción, las construcciones mientras que se construye, es una póliza a todo riesgo, como bien se dice, y entre los riesgos que cubre o se pueden cubrir están los riesgos de la naturaleza y entre ellos las lluvias e inundaciones consecuentes. Una cobertura muy importante, pero a veces compleja a la hora de que tenemos un siniestro, porque hay limitaciones de esta cobertura que muy pocos conocen. En esta oportunidad, Cristian nos va a exponer un caso muy puntual que nos va a ayudar a muchos de los que nos interesa los seguros de ingeniería y en este caso las pólizas CAR a entender un poco más esta cobertura o este riesgo de inundación, cómo es que se cubre, qué limitaciones tienen las pólizas. Me gustaría presentar ahora a Cristian, si podemos pasar a la siguiente lámina. Cristian es ingeniero industrial de la Universidad de Lima. Colega, yo también soy ingeniero industrial de la Universidad de Lima. Con más de 25 años de experiencia profesional, habiendo desarrollado su experiencia en importantes compañías de seguros, Pacífico, corredores de seguros, Marsh, y empresas ajustadoras de siniestro, Advalora Moller. Es especialista en evaluación y gestión de riesgos corporativos, con certificación ISO 31000. Experto en gestión de riesgos patrimoniales, cálculo de pérdidas, pérdida máxima probable, pérdida máxima estimada, lo que es PML o MFL, pólizas de ingeniería, de seguros de construcción, de montaje, de obras civiles terminadas, rotura de maquinaria y TREC. Vasta experiencia como expositor, dictando talleres, cursos y charlas especializadas para corredores de seguros y asegurados. Voy a dejar entonces con ustedes a Cristian, que nos va a hablar un poco de su compañía y luego del caso puntual que ha escogido compartir con nosotros para conocer más de esta póliza y de este riesgo. Te dejo, Cristian, y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, José. Un gusto estar realmente aquí en Apecose y esperando pues que esta charla contribuya, aunque sea con un granito de arena, a ayudar a entender mejor esta póliza, que efectivamente muchas veces existe en el medio eh, ciertas dudas y son pocas las ocasiones en donde se puede tocar este tema con el cuidado que lo vamos a hacer en esta ocasión, ¿no? Pertenezco a IT Asociados, como había mencionado. Somos una empresa dedicada a la inspección y evaluaciones de riesgo, principalmente. Formamos parte del grupo de Advalora Moller y esta eh, eh, esta simbiosis que tenemos con Advalora nos permite nutrir lo que viene a ser las evaluaciones de riesgos a través de los siniestros. No sé por qué tiempo atrás existía en las compañías de seguros un recelo de que las áreas de ingeniería se involucraran en las áreas de ajuste, ¿no? De siniestros. Eso felizmente creo que ya se dejó atrás eh, y en teoría la experiencia, la casuística que se puede recoger a través de un ajustador se puede volcar a través de las evaluaciones de riesgo como para mejorar cada vez más las protecciones que pueden contar los clientes, dada justamente la experiencia que se recogen en estos eventos, ¿no? Entonces, justamente gracias a ese joint venture que tenemos con Advalora y a su experiencia,
¿no? Tenemos pues un vasto historial que nos permite sustentar muchas de nuestras recomendaciones. Asimismo, el hecho de haber contado con este respaldo nos da también acceso a la vasta red que Advalora, que es un ajustador internacional, también cuenta a través de sus distintas especialidades y siguiendo básicamente esa misma línea, ¿no? Nosotros nos encontramos suscritos a la estándar, la ISO 31000, que básicamente es destinada justamente a la evaluación de riesgos, ¿no? Gracias a este respaldo, ¿no? Podemos ofrecer al mercado un enfoque a la medida de las necesidades de cada caso, porque definitivamente eh, no se puede considerar eh, los clientes todos por igual. Cada uno tiene su particularidad y es importante no solamente incluirlo en la descripción, que muchas veces en los informes de riesgo se deja de lado, resaltar lo bueno que tiene el cliente en favor de resaltar lo malo, sino que cada caso, a su vez, determina soluciones que son particulares. Y eso creo que es el mayor beneficio de poder contar con una evaluación personalizada para cada caso, ¿no? Y obviamente, el sentido de toda nuestra presentación es justamente poder alcanzar a los clientes, a los brokers, a los asociados, de modo de poder ser su área de asesoramiento técnico en ese sentido y obviamente poder colaborar con sus clientes, eh, tanto internamente como de pronto frente a las compañías de seguros. Bien, haciendo este pequeño paréntesis sobre nuestra empresa, me gustaría ya comenzar propiamente con la presentación, ¿no? De esta. Eh, Solamente para cerrar, nuestros servicios están dentro de lo que viene a ser soporte de suscripción, que básicamente es la asesoría técnica en el caso de las pólizas, de análisis de riesgos y negociación de garantías, o sea, de ver alternativas que las compañías de seguro muchas veces establecen eh, y a veces sin eh, sin una consideración por el tema de costos. Entonces, la idea de nosotros es poder darles una alternativa más aterrizada a la realidad de cada empresa. La prevención y gestión de riesgos, obviamente, dado a través de las inspecciones, no solamente de los riesgos convencionales, sino de todo el portafolio de pólizas que se pueden tener, las principales, estamos hablando CAR, EAR, estamos hablando de TREC, que son inspecciones muy particulares, muy distintas de las inspecciones convencionales, OCT, rotura de maquinaria, equipo electrónico, ¿no? Todas básicamente la línea de ingeniería. Y obviamente el análisis post-siniestro, que también nos ayuda, como decía, la información de nuestro asociado principal, que viene a ser Advalora Moller. Bueno, como les decía, doy paso ya al caso real que tenemos. Eh, Básicamente, lo que he tratado de hacer a través de este caso es, tomando una situación real, poder llevar a una reflexión sobre este tema, específicamente el tema de lluvias. ¿Ok? Entonces, les presento el caso. Estamos hablando de una inmobiliaria, básicamente ubicada en la zona norte del país, y el contratista, que es el asegurado, destinado a construir un proyecto del Fondo Mi Vivienda, valorizado en 11.250.000 soles, y que por motivo de lluvias tuvo una afectación de 1.272.000. Hago la aclaración, ¿no? Resalto el tema para los que no estén muy familiarizados con el tema de construcción, que es la pérdida de este caso es un poco más del 10% del, del valor de la obra, ¿de acuerdo? Para cualquier contratista, grande, pequeño, mediano,
una pérdida de más del 10% del valor de la obra es catastrófico. Catastrófico en todo el sentido de la palabra. Porque normalmente las empresas de contratistas trabajan sobre utilidades del 5, 6, en el mejor de los casos, por ciento del valor de la obra. Entonces, pensar en una pérdida de más del 10% es que realmente está poniendo en jaque la condición de cumplimiento de la obra. ¿Ok? Y en este caso en particular, ¿no? Como ven ahí, el bien asegurado es la construcción de 340 viviendas del Fondo Mi Vivienda. Eh, la fecha del siniestro fue el 9, entre el 9 y 10 de mayo del 2023. Y este caso fue rechazado por la compañía de seguros. Entonces, fíjense ustedes la situación dramática que estaría viviendo este contratista ante esta situación, ¿no? La causa del siniestro se debe a las lluvias producidas por el fenómeno Yaku, el ciclón Yaku, ¿no? Que se debe entender que es una anomalía al fenómeno del niño. Existe a nivel general la idea errada que el niño es un fenómeno que siempre produce pérdidas o siempre produce daños o que la compañía de seguros lo asume como que la llegada del niño conlleva daños permanentes. Hay que entender que en el norte llueve normalmente en la temporada entre noviembre y abril y a eso se le llama el fenómeno del niño, ¿ok? O sea que es un fenómeno recurrente. Lo que puede ser motivo de daños debe ser aquellas anomalías del fenómeno que es recurrente. ¿Ok? Entonces, tengamos claro que el fenómeno del niño es un evento regular que tiene ciertos parámetros, que es básicamente lo que se espera de los días, y obviamente la compañía de seguros puede pretender que a ese nivel se deba tener las contingencias del caso para que se eviten los siniestros debido a estas lluvias, y que en realidad lo que se da como algo adicional a estas lluvias regulares es lo que se puede considerar como una anomalía. Entonces, fíjense que en este caso, el origen del siniestro efectivamente se dio a un evento fuera de lo común. Sin embargo, el caso fue, como le digo, rechazado. Aquí más o menos hago una descripción de los totales de elementos dañados. Como ven, básicamente lo que se produjo fue lo que se entiende en seguros eh, como un flood, ¿ok? Flash flood, le dicen en inglés, ¿ok? O sea, eso quiere decir que es el efecto directo de la lluvia, la acumulación que se genera debido a la exposición que se encuentra los elementos al medio y que justamente daña por la cantidad de agua que es la que cae, ¿no? Entonces, básicamente lo que se dañaron fueron zanjas, fueron puertas, fueron caminos, pintura externa, puertas, postes, en fin, varios elementos que, como digo, sumaron más de 1.200.000. Y, como decía, la indemnización fue rechazada y la justificación fue la cláusula 110 de la CAR. ¿Ok? Eh, y si de pronto no han estado muy familiarizados con las cláusulas del CAR, ¿ok? La gran pregunta es, ¿dónde figura, dónde aparece esta condición? Y la condición esta de acá, la 110, figura justamente en las condiciones y cláusulas adicionales. Como ven, en esa larga lista que muchas veces en nuestro día a día dejamos pasar de largo, ¿no? Entre esa lista figura esta que al final fue la razón del rechazo de este caso. Fíjense ustedes que si de pronto no estamos, como digo, muy familiarizados o de pronto el día a día no gana, podríamos dejar pasar este tema o la revisión de esta cláusula que a más de uno debe haberle producido algún resquemor debido a las características que esta tiene. ¿Y qué es lo que dice esta cláusula? ¿No?
La cláusula 110 lo que dice, básicamente, es que eh, limita los daños que se va la compañía de seguros a cubrir, teniendo en consideración que el periodo de recurrencia de las lluvias deben ser, o sea, las protecciones con las que se deben tener es para una lluvia de un periodo de recurrencia de 20 años. Entonces, muchas veces las empresas o las personas vinculadas al seguro no entienden bien a qué se refiere este tema de periodo de recurrencia de 20 años. Solamente como un acápite. La compañía de seguros establece este periodo de recurrencia, pero sin embargo, en las pólizas de la Munchener, ¿no? El periodo de recurrencia de 20 años, o la cláusula en donde de alguna manera se menciona un periodo de recurrencia de 20 años, es exclusivamente para trabajos en cauces de ríos. Entonces, fíjense ustedes cómo el concepto del periodo de recurrencia de 20 años está asociado a trabajos de alto riesgo, ¿de acuerdo? No a trabajos convencionales. Entonces, ahí, desde el principio, desde el saque ya vemos una tendencia en esta cobertura, en esta cláusula, que a mi juicio me parece que es excesiva. Pero vamos a ir adelantando más temas porque me interesa profundizar en el asunto para que ustedes también entiendan qué significa este término, ¿no? Del periodo de recurrencia de 20 años. Hay que entender que en el caso puntual, dado que era una obra relacionada con el Estado, se le exigía un estudio hidrológico. Un estudio hidrológico, para que tengan una referencia, puede costar entre 8.000 y 10.000 dólares. ¿De acuerdo? Entonces, para una obra o para un contratista mediano de una obra de 11 millones de soles, resulta oneroso pagar un estudio de ese tipo. Es, yo diría, muy raro que un contratista pague por tener ese tipo de información. Entonces, muchas veces lo que se hace, y es lo que hizo en este caso el contratista, fue aprovechar una data y tomó la lluvia más alta en un periodo de 20 años. ¿De acuerdo? Sin embargo, el término periodo de recurrencia se refiere a un término estadístico. ¿Ok? ¿Eso qué cosa quiere decir? Que cuando yo tomo la data, yo lo que debo hacer es una regresión lineal. Debo justamente establecer una tendencia de la lluvia y a esa tendencia, a partir de la fecha que se hace el estudio, se proyecta 20, 50, 100 años, dependiendo de lo que se requiera. Como podrán darse cuenta, si la tendencia es creciente, si yo doy 20 años, yo voy a tener un valor, pero si yo doy 50 años, el valor va a ser mucho mayor. Igual, si doy un periodo más alto, las lluvias esperadas van a ser más grandes. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que el tema pasa por un estudio estadístico. Ahora, ¿de dónde sacó la data? Esa también es otra historia, porque aquí en el Perú tenemos pocas estaciones meteorológicas que nos permitan tener una data que nos permita hacer este cálculo de una manera sólida. ¿De acuerdo? Entonces muchas veces hay que recurrir a otros métodos, a otras alternativas o, si estamos hablando de ciertos diseños, considerar factores más altos. ¿Por qué? Porque evidentemente si no tengo la data suficiente para sustentar correctamente un cálculo, como ingeniero, lo lógico es que yo tenga que buscar proteger la obra. Y la única forma de hacerlo es a través de pronto, aumentar los periodos de recurrencia. Solamente como una referencia, en un caso que me tocó hacer una inspección de una obra CAR, de una importante obra de ingeniería de irrigación en el norte, eh, me tocó hacer la inspección de la ampliación de esta obra
y al momento de hacer la inspección, solicitar a los ingenieros el periodo de recurrencia que se había considerado para la obra, ¿no? Y esta obra había sido hecha en la época del gobierno militar, había sido construida por unos yugoslavos. Entonces, cuando solicito la data, me alcanzan la información, la obra había sido construida teniendo un periodo de recurrencia de 1000 años. Cualquiera diría que si estamos hablando de 20 años, 50 años, 100 años para la mayoría de obras, y ya nos parece un poco exagerado 20 años, 1000 años de pronto nos suena demasiado exagerado. Sin embargo, ¿cuál es la razón por la cual estos ingenieros decidieron tomar ese periodo de recurrencia? Porque tenían solamente data de 4 años del río donde estaban haciendo la obra. Entonces, para cubrirse, justamente para tener una seguridad, una certeza, prefirieron aumentar el periodo de recurrencia y de esa manera considerar caudales más grandes y por lo tanto defensas más sólidas. Porque al final todo esto se traduce en obras de contingencia, obras de contención, que elevan los presupuestos de los proyectos. ¿Ok? Entonces, este es un tema muy delicado. Como ven, le da el tono o la medida de inversión de un proyecto. Entonces, por eso también los gobiernos tratan de que los periodos de recurrencia sean lo más ajustados posible a la realidad, porque si no, el proyecto puede incrementarse sensiblemente, ¿no? Sin embargo, como digo, hay cosas en las que sí amerita, ¿no? Obras importantes que de pronto involucran eh, irrigaciones o de pronto defensas ribereñas, pero para una construcción de habitaciones, de viviendas, creo que no tiene mucho sentido. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, como ven, para comenzar, el cálculo estaba errado desde el origen. Estaban tomando un valor puntual cuando en realidad tendría que haber tomado una tendencia, analizado una tendencia de valores. Y dentro del cálculo, eh, la empresa que hizo el cálculo, el estudio hidrológico para justamente justificar el, el análisis de este caso, tomó dos estaciones meteorológicas para poder contrastar. Esta situación es muy común, como les decía, en el Perú, Cenami, que es el que está a cargo de las estaciones meteorológicas que recogen esta data de pluviometría, muchas veces las estaciones se quedan sin mantenimiento, muchas veces la data se pierde, a veces la estación es robada, ¿ok? Entonces hay muchos huecos en la data y por eso es que muchas veces se requiere consultar más de una estación para poder contrastar los valores, ¿ok? Entonces, para este caso, se tomaron dos estaciones, El Alto y Talara. Como ven, El Alto se encontraba eh, más lejos del área del evento, y más bien en la estación de Talara se encontraba mucho más cerca, 9 kilómetros, si no me equivoco, sí, del punto. ¿Ok? Entonces, ya con estas datas, los ingenieros hicieron el cálculo del periodo de recurrencia, que lo que busca es conocer la pluviometría, o sea, cuánto va a llover en estas zonas, ¿de acuerdo? Por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Este es el reporte del informe del estudio hidrológico. Y como ustedes pueden ver, el estudio da cuatro alternativas. ¿Y por qué da cuatro alternativas el estudio? Porque hay criterios de ingeniería para estos valores. ¿Eso qué cosa quiere decir? De que si yo hago un estudio no me va a salir un valor, me va a dar un abanico de alternativas. Y eso tampoco se menciona en la póliza. ¿Por qué? Porque cada uno de esos criterios tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, en el primer caso, el Pareto que mencionan en la lista, lo que hace es coge los valores más representativos, ¿no? El 20% de los valores más representativos que en teoría cubren el 80% de los casos, ¿de acuerdo?
Eh, en los otros, por ejemplo, el GEB solamente se fija en los grandes eventos, ¿ok? Y así, hay criterios distintos. Y fíjense que para el periodo de 20 años, para el periodo de recurrencia de 20 años, que está resaltado en rojo, ¿ok? Tenemos, de acuerdo a cada criterio, pluviometrías muy distintas. Entonces, para el caso de Pareto, por ejemplo, que es el más eh, ligero, es la mitad de la consideración de Locke Pearson. ¿Ok? Entonces, si tuviéramos un siniestro, ¿con qué valor tendríamos que ajustar este caso? Interesante pregunta, porque dependiendo del modelo que yo estoy eligiendo, voy a tener una discrepancia muy grande con respecto al caso. ¿De acuerdo? Entonces, incluso esto no está definido en las pólizas, bajo ningún concepto. Entonces, fíjense la importancia, como le digo, de este valor, no solamente para el tema de seguros, sino para incluso para el presupuesto mismo de la obra, y que lamentablemente no se le da el cuidado suficiente como para poder ser claro a la hora de establecer una liquidación, incluso. Porque imagínense ustedes que el cliente hubiera tomado, hubiera para sus cálculos, sus referencias, hubiera efectivamente hecho el estudio, hubiera obtenido el valor y hubiera tomado, por ejemplo, el modelo de Pareto para la pluviometría y hace y construye las defensas considerando una pluviometría de 109 milímetros por metro cuadrado. Y a la hora de hacer el ajuste, la compañía de seguro le dice, no, no, debiste haber tomado Locke Pearson. Sería motivo de controversia, ¿cierto? Entonces, lo ideal sería que justamente todos esos elementos estén claramente establecidos desde antes para que al momento de una liquidación, pues el proceso sea directo, no haya nada que discutir. Entonces, fíjese usted la importancia de ver, o sea, de analizar efectivamente la data que se va a manejar y establecer cuáles son los criterios que vamos a tomar y si por lo menos, si no tenerlo por parte de la compañía de seguros, por lo menos declararlo o establecerlo a través de los documentos que se envíen como información, cuál va a ser lo que la compañía, el contratista va a tomar para que la compañía de seguros lo avale, ¿no? Por lo menos lo tenga como referencia de que ya será comunicado, ¿no? Entonces, eh, como ven, estas condiciones no siempre se analizan, porque muchas veces esto ya entra al terreno de la ingeniería y a veces en el día a día de nuestro negocio referido a los seguros se nos escapa estos temas, ¿no? Bien, fíjense ustedes que para el caso, el caso anterior fue para la estación de Talara y este es para la estación del Alto. Fíjense que habiendo solamente 36 kilómetros de separación, el cálculo de pluviometría es totalmente distinto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes si esta situación se hubiera dado entre dos estaciones que hubieran estado a la misma distancia del punto del evento. ¿Cuál sería el que debería predominar? ¿Cuál debería ser el valor? ¿El que figura como 100 milímetros por metro cuadrado o el que figura en este caso 76 o 81? Entonces, fíjense ustedes las posibilidades que se puede presentar y por el hecho de no haberlo definido previamente, en el momento de un ajuste podría provocar pues una discusión larga y que tiene sentido, tanto de la compañía de seguros como del cliente. Pero si no se tienen los elementos previos para haberlo definido de manera clara al momento de tomar la póliza, esto va a ser un motivo de controversia durante un ajuste, ¿no? Entonces, tenemos estas lecturas. Para el día 9 teníamos en la estación Talara 23 milímetros de agua. En la estación El Alto, 51. Para el día 10 tenemos en la estación Talara 24 y en el otro punto 57, 5.7. ¿Ok? Entonces, para un periodo de recurrencia de 20 años, tenemos estas lecturas. Para Talara, 109 y para el Alto, 72, 6.2. Entonces, fíjense, bajo estos datos que tenemos,
tenemos dos alternativas de razonamiento. La primera, las protecciones construidas, ¿no? No han operado correctamente al tener precipitaciones menores que las consideradas en diseño. ¿Ok? ¿Eso qué cosa quiere decir? Que eh, el cliente había tomado 23, ¿no? De milímetros de pluviometría cuando era en realidad lo que se estaba esperando era 56, ¿no? O los valores de precipitación para un periodo de recurrencia de 20 años deberían haber sido mucho mayores de los del diseño. Se había tomado 56, pero en realidad debería ser 109. ¿Cuál creen que es la justificación que la compañía de seguros toma para este evento? Como digo, en una se está fijando en la pluviometría diaria y en otra se está fijando en la pluviometría eh, analizada a través del periodo de recurrencia. ¿Okay? En realidad, la opción que la compañía de seguros considera para este evento no está referida a ninguna de las dos. Está principalmente eh, considerando que los niveles de lluvia que se habían presentado el 9 y el 10 no superan las lluvias según el periodo de recurrencia de 20 años y por lo tanto todos los daños que se produzcan como tales no están cubiertos. Fíjense ustedes que este concepto lo que está haciendo es básicamente eh, recoger un concepto de liquidación o de justificación muy similar a un evento paramétrico, ¿no? ¿Qué cosa dice el evento paramétrico? Los seguros paramétricos. Yo contrato una póliza estableciendo un periodo o una lluvia, un nivel de lluvias, ¿no? Si el nivel de lluvias es, yo tengo daños y el nivel de lluvias es menor al que le había contratado, la compañía de seguro no me paga nada. Si las lluvias exceden el valor que yo he contratado, la compañía de seguros me cubre los daños que he tenido. Fíjense ustedes que incluso el espíritu de esta liquidación se vuelve más drástico de lo que podríamos esperar para un evento de lluvia. Entonces, tengamos en consideración que todos estos valores, este análisis, lo que nos lleva es a tener que sensibilizarnos mucho más, involucrarnos mucho más con este tema para poder justamente tener la capacidad de saber qué es lo que va a recibir nuestro cliente en caso que tenga un siniestro, ¿no? Tanto por el hecho de que requiere tener un cálculo de un estudio hidrológico actualizado que le permite entender cuál es la necesidad de protección que debe tener acorde a esas lecturas de lluvias, así como también en qué circunstancias sí lo va a poder cubrir y en qué circunstancias no lo va a cubrir. ¿De acuerdo? Entonces, solo ya para cerrar la presentación, ¿no? Algunas preguntas que me gustaría que podamos compartirlas a través del chat, ¿no? Las respuestas, qué es lo que piensan que podría ser la respuesta, ¿no? La primera es, ¿cómo hubiéramos podido evitar este rechazo? Yo sé que la respuesta más obvia sería que la compañía de seguros no ponga el endoso o la cláusula de la CAR 110, pero por un momento pensemos de que es inevitable esa cobertura o esa cláusula en la compañía de seguros. ¿Cómo podríamos haber evitado ese rechazo? O sea, ¿qué hubiéramos podido hacer, ya sea antes o después del siniestro, para poder evitar ese rechazo? Eh, siéntase libre de poner sus respuestas a través del chat, que yo los estoy leyendo justamente. ¿Cómo creen que podríamos haber evitado este rechazo? Imagínense ustedes que estuvieran ustedes en esa circunstancia. ¿Cómo podríamos haber eh, de evitar que nos vuelva a suceder de pronto esta situación?
de pronto sugerirle al cliente que elabore o contrate un estudio hidrológico para estar actualizado. ¿Ok? Una respuesta, me dicen, ok, el contratista hubiera considerado un análisis real de los niveles de precipitación en el periodo de recurrencia de 20 años para tomar las contingencias necesarias. Efectivamente, esa debería ser, creo yo, la respuesta más directa y puntual para evitar esta situación. Pero, ¿y qué pasa si lamentablemente el contratista no tiene un presupuesto para cubrir esto? ¿Podríamos manejar con la compañía de seguros de pronto otras alternativas? ¿Cómo podríamos manejar esto? ¿Ok? Y nuevamente, ¿quién pudiera darnos estas pautas? ¿No? Eh, Evidentemente la pregunta está dirigida al broker, ¿no? Estamos hablando de seguros. Entonces, la idea sería de pronto contar con el apoyo de un ingeniero que justamente nos permita tener alternativas a estas situaciones, porque de pronto, efectivamente, un ingeniero puede tener información referencial. Vamos a imaginar, la compañía de seguros pide un periodo de recurrencia de 20 años, ¿cierto? Pensando en que el estudio se haga hoy día o al momento del ajuste, ¿no? Y ese es otro tema, por ejemplo. Fíjense ustedes, eh, cambiando ligeramente el caso, imaginémonos que tengamos una obra civil como una irrigación, que tenga 40 o 50 años de antigüedad. Esa obra, cuando se construyó, se hizo un análisis hidrológico, se calculó el periodo de recurrencia y de pronto puede haber salido 100 años, vamos a imaginar, o 50. Pero fíjese ya que pasaron 50 años. Si yo hago nuevamente un estudio hidrológico después de 50 años, tomando en consideración el cambio climático, que es un fenómeno que se ha dado, las lluvias van a ser mucho más altas. Y de pronto, las construcciones y las protecciones con las que se había diseñado esta irrigación en su momento, al día de hoy, si yo hago el estudio y la proyección por 20 años, de pronto quedan insuficientes. Entonces, fíjense ustedes la importancia, ¿no? Lo dramático que puede resultar ser este tema para eventos de construcción o para obras civiles terminadas, ¿no? Entonces, de pronto, un ingeniero civil que tiene alguna especialidad en el tema hidrológico, de pronto nos puede facilitar un cálculo para la zona, de pronto de un proyecto anterior. Vamos a imaginar que han sido 3 años antes, una antigüedad de 3 años. De pronto, ese documento podrá convertirlo parte de la póliza. De pronto esa es una opción, ¿de acuerdo? Y el valor que figura en ese cálculo, ¿no? Con 3 años de antigüedad, que la compañía de seguros establezca ese valor como tal. Entonces ya no le obligas al cliente, al contratista, a pagar por un estudio nuevo, pero ya tiene un nivel, una mayor certeza que simplemente haber adoptado un valor en forma general. ¿Ok? Pero fíjense la importancia de contar con un ingeniero que conozca de seguros, ¿no? Y ese es un poco el mensaje que queremos finalmente entregar después de esta presentación, ¿no? Los temas de ingeniería, es importantísimo que contemos con el apoyo de un ingeniero que esté familiarizado con el tema de seguros y que les dé opciones para justamente poder superar esas circunstancias que muchas veces no están directamente en nuestras manos, incluso no está en la mala intención del cliente, pero que dadas las condiciones de la póliza puede verse afectado, ¿no? Eh, Luego también una respuesta que me hace ver que podía también acogerse a algunos de los criterios de ingeniería que convengan, Pareto, Locke, Pearson. Yo les diría que esos valores están más asociados a ciertas condiciones propias de cada caso en particular. A ver, yo les pongo solamente como un ejemplo, eh, una construcción común normalmente tiene cierto nivel o debe ser construida teniendo en cuenta ciertos parámetros, ¿cierto? Pero, por ejemplo, un colegio o un hospital, un centro de salud,
por lo general tienen en su diseño una consideración más robusta. Están construidos para que puedan sobrevivir eventos catastróficos incluso, ¿no? De la misma manera por el tema de lluvias. Entonces, estos factores, como digo, o estas alternativas, Pareto, Pearson o EGI, son opciones que están asociadas a ciertas condiciones. Entonces, es en realidad un ingeniero el que le debe dar una referencia más cercana a lo que en realidad es la condición o el trabajo que se va a hacer, porque, claro, en un primer término, de pronto para nosotros Pareto es la opción más directa porque es el menor valor que observa, pero de pronto si estamos hablando de una obra estratégica, ningún ingeniero afirmaría que Pareto sea la primera elección teniendo en consideración las características o la importancia de la obra. Entonces, por eso es, como le digo, importante asesorarse con un ingeniero que les permita tener esa flexibilidad y ese enfoque, porque básicamente es una especialidad, ¿no? También leo en las respuestas que el cliente tendría que haber implementado mejores protocolos y mecanismos de respuesta. Sí, sí, porque hay que tomar siempre en cuenta, como les digo, que el nivel de lluvia lo que va a determinar es el nivel de protección que yo espero. Si yo supongo que llueva 56 milímetros de agua, ¿ok? Eso de pronto determina que se formen charcos, no sé, de pronto de 10 centímetros de profundidad, ¿ok? O que de pronto las zanjas que he construido se vean inundadas totalmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me obliga? Pues entonces tengo que hacer un gasto adicional para poner las protecciones adecuadas para evitar que el agua de lluvia termine afectando las instalaciones. Y ese es otro de los puntos, porque muchas veces los contratistas, dado que eh, esos gastos adicionales para proteger la obra no están contemplados dentro del presupuesto, muchas veces no lo quieren implementar. Y eso tampoco puede ser válido, porque si ya sabemos de que va a haber una lluvia, lo lógico es que el contratista tome o adopte las medidas suficientes para poder evitar un siniestro, ¿no? Ok, siguiente pregunta. ¿Creerían que los contratistas estarían dispuestos a adoptar alguna de las alternativas argumentadas para rechazar el siniestro? O sea, ¿creerían ustedes que el contratista, por decir, pudiera invertir en $10,000 para un proyecto de ese tipo? Porque básicamente esa es la razón por la cual ocurre el rechazo. No se tuvo el estudio, no se tiene el valor de Entiendo. lluvias y entonces eso genera la- el rechazo. Ah, no. ¿Alguien paró? El polo primavera, Sí, sí, listo. una tienda natural. Creo que o sea, hay un micro prendido. Aquí leo una respuesta que me parece bastante interesante, ¿no? Por la cuantía del seguro solicitar al suscribir la póliza, estar coberturado en lo mínimo o máximo pagado con una extra prima por la recurrencia del fenómeno que se presenta anualmente. ¿Se puede considerar lo mencionado? Sí, claro. Eh, en lo personal, yo creería que lo que debería hacer la compañía de seguros tomando en consideración la cantidad de contratistas pequeños y medianos que pueden existir, ¿no? Es que debería, por ejemplo, pienso yo, contactar al Colegio de Ingenieros de pronto de Piura, Cajamarca, eh, Tumbes, ¿no? Y con ellos, eh, cada 2 años, hacer un estudio hidrológico de la zona y establecer los niveles de lluvia que deben ser considerados como mínimos que deben de atender los contratistas. Para las zonas urbanas, vamos a ser más específicos, ya porque fuera de pronto puede variar, o sea, en el interior, en provincias, en ceja de selva, pues los valores pueden ser mucho más altos, ok, va.
Pero en zona urbana, la compañía de seguros lo más práctico es que establezca qué es lo mínimo que ellas esperan de lluvias para esa zona, como digo, respaldado por el Colegio de Ingenieros, y de esa manera dejar abierto a los contratistas que adopten las medidas de protección que como mínimo sea ese nivel de lluvia que la compañía de seguros ha trabajado, como digo, de la mano del Colegio de Ingenieros. Creería yo que esa sería en realidad una alternativa más razonable, tomando en consideración que muchas veces, como digo, el estudio en sí puede ser muy oneroso, ¿no? Y más aún dependiendo del tamaño de la obra. Otra pregunta, ¿cómo afecta la data de una estación frente al análisis? Como se los había mencionado, eh, una distancia de 30, 40 kilómetros puede hacer una diferencia dramática con respecto a las lecturas que se pueden tener. Y con esa data, ojo, con esa data es que finalmente se proyecta a los 20 años de periodo de recurrencia. Entonces sí es relevante, sí es muy relevante el tema de qué estación se deba tomar y qué metodología se puede adoptar para corregir o aproximar los valores si es que la estación no se encuentra muy cerca al punto de trabajo, a la obra, para poder corregir estas diferencias. Existen métodos, ¿de acuerdo? Simplemente que estos métodos implican un mayor esfuerzo de los ingenieros y por ende el estudio se vuelve más caro. Entonces, sí, todos estos factores sería importante, por ejemplo, negociarlos con la compañía de seguros, ¿de acuerdo? Antes de tener un siniestro, para que de esa manera haya una facilidad en el momento que ocurra un siniestro, ¿no? A ver, tengo acá una pregunta de Jean-Paul Hart. Jean-Paul, qué gusto verte. A ver, dice, consulta. Gracias. ¿Existe una diferencia entre las condiciones de protección durante obra y lo que se espera para el proyecto una vez finalizado para efectos de liquidación del caso? Por ejemplo, una tubería enterrada se hizo para soportar un TR de 50 años, pero la zanja abierta solo podrá soportar lluvia de 5 a 10 años durante la excavación y sostenimiento de ella. Si tuviera una clase de 50 años, quedaría excluida del daño. A ver, ¿qué debería primar? ¿El parámetro de diseño del proyecto o de la metodología constructiva? A ver, muy buena pregunta, Jean Paul. A ver, lo primero que se tiene que tomar siempre en cuenta es que los periodos de recurrencia lo que nos van a permitir tener es una proyección de la lluvia, ¿ok? ¿Eso qué cosa quiere decir? Que cuando se dé la temporada de lluvias, principalmente, ¿ok? Podemos esperar o debemos esperar lluvias que sean lo que nos arroja el estudio hidrológico, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, nuestras protecciones durante la temporada de lluvia deben ser acordes a esa realidad. Yo no puedo pretender dejar una zanja abierta, ¿no? Pensando que puede sostenerse, puede autosostenerse 5 o 10 días, ¿no? O 5 o 10 años, ¿no? En teoría, si no le doy la protección suficiente para que justamente soporte todas esas lluvias. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, la metodología está más acorde al día a día, al trabajo del día a día, las protecciones que se deben de tener, si voy a enfrentar un periodo de lluvias, deben ser, como digo, considerando estas lecturas de lluvia, estos cálculos hechos en el estudio hidrológico. Eh, Creo que el ejemplo más cercano que puedo poner para un poco resumir esta situación es, por ejemplo, las obras que se hacen en cauces de ríos cuando se construyen los pilotes de puentes, ¿no? Eh, Muchas veces la construcción de estas obras van más allá de un periodo de lluvias. Entonces, la planificación, lo que se hace es, se construye, se avanza lo que se puede hasta que vaya a comenzar la temporada de lluvias,
sobre el cauce del río y lo que se hace es se pone una protección que justamente está acorde con el caudal que se espera teniendo ese periodo de recurrencia. ¿De acuerdo? Entonces, una vez terminado las lluvias, ¿no? En teoría, la protección instalada va a ser suficiente para evitar la erosión de lo trabajado y pasada la temporada, nuevamente se excava y se continúa la obra. ¿Ok? Entonces, la idea siempre es que el valor del cálculo prime para el tema de las defensas, pero básicamente lo que se considera en el día a día eh, depende mucho también del periodo en donde se esté trabajando, ¿no? No sé si ha sido suficiente la explicación, Jean-Paul. Sí, 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 gracias. Bueno, Gracias, Jean-Paul. ¿Ok? Bueno, y para terminar, ¿qué argumento creerían que hubiera flexibilizado la posición de la compañía de seguros frente a esta exigencia de un periodo de recurrencia de 20 años? Señores, para poder discutir con la compañía de seguros una alternativa que de cierta manera contradiga o busque rebatir la posición que tiene, necesitan tener documentación, necesitan tener cierto sustento. Yo entiendo muchas veces que la forma más fácil de negociar con la compañía de seguros es decirles, si no me da lo que quiero, me llevo todas mis cuentas a otra compañía de seguros. Esa forma ya antes funcionaba, pero ahora ya es más difícil. Entonces, lo lógico es que nosotros llevemos un argumento con cierto sustento para poder justamente poder discutir con la compañía de seguros, entender que la compañía de seguros tiene un punto importante, quiere protegerse de las lluvias, ¿no? Pero no al nivel, como digo, de pronto de 20, un periodo de 20 años que puede resultar excesivo frente a la realidad de este tipo de obras, ¿no? Entonces, nuevamente, lo importante es que ustedes cuenten con el apoyo de un ingeniero o de un asesor que les permita tener opciones para justamente negociar con la compañía de seguros. La palabra clave aquí es negociar. O sea, entender que la compañía de seguros también tiene una posición que es válida y llevar opciones que de alguna manera recojan un poco el sentir de la compañía de seguros de reducir su exposición, pero no obligándolos a hacer un desembolso que podía ser considerado excesivo para los clientes, ¿no? A ver, acá Moisés Ayala dice, la CAR 110 no se debe aplicar para obras de edificación, es aplicable a obras viales de canalización, etcétera. Sí, pero a veces sucede que las compañías de seguros en un afán de protección puede ser que incluyan este tipo de cláusulas. Y si de pronto no nos fijamos con atención, como dije en un momento de la presentación, dentro de ese bloque de cláusulas o endosos adicionales que a veces no nos damos el tiempo de revisar. Hay que ser francos esto. Yo sé que muchos brokers lo hacen, pero también sé que muchos brokers no lo hacen. ¿Por qué? Porque lo consideran de pronto redundante. Entonces, si ya está en la póliza y ocurre siniestro, lamentablemente el ajustador va a tener que rechazarlo. Entonces, fíjense ustedes la importancia, tanto de, obviamente, de analizar la póliza en todas sus cláusulas, pero como digo, la compañía de seguros tiene un punto también que debemos considerar, que es que está buscando de una manera eh, reducir su exposición porque entiende de que hay un nivel de lluvias, como habíamos dicho en principio, propio de un fenómeno recurrente en el norte, ¿no? Que la compañía de seguros pretende que eso lo asuma el cliente, ¿no? O sea, se concientice y construya las protecciones de modo que no represente pues un siniestro. Obviamente, eh, como les había dicho, para mí 20 años me parece que es excesivo. Entonces, lo importante es negociar con la compañía de seguros, ver alternativas, ver
opciones que puedan ser sustentadas en, en algún criterio técnico que de alguna manera nos permita a nosotros llegar a un buen acuerdo con la compañía de seguros, recogiendo este punto de vista, como digo, que es válido, y también llevando una alternativa que sea, que esté dentro de las posibilidades del cliente. ¿De acuerdo? Bien, creo que con esto estaríamos... Ah, nos faltaría una más. ¿Creían que una inspección de un ingeniero de riesgos les habría ayudado a identificar esta exposición? Yo creería que un ingeniero de riesgos que no solamente evalúe el caso en campo, sino que también tenga la capacidad de analizarles eh, la póliza y los endosos que puedan estar involucrados, yo creería que sí les podría dar a ustedes por lo menos una señal de alerta sobre esos temas, ¿no? ¿Cuál sería un periodo correcto? Yo creo que eh, más que llevarlo el tema a un periodo de recurrencia, como digo, yo creería que para obras urbanas en esa zona, lo lógico sería que se establezca un valor, se fije un valor, la compañía de seguros establezca un valor, ¿no? Un valor que sea razonable. No creo que 20 años de periodo de recurrencia sea razonable, les soy honesto. Lo más probable es que esté entre 10, de pronto 15, pero definitivamente lo más práctico es establecer un monto, un valor puntual. ¿Y esto por qué? Porque nuevamente les digo, si nos fijamos en la metodología del periodo de recurrencia, una lluvia de un año, una lluvia intensa en un año, puede variar totalmente nuestra proyección de lluvias. Entonces, lo que este año de pronto me arroja el estudio para 20 años de periodo de recurrencia, puede ser 100, pero si este año llueve mucho, de pronto para el próximo año, ese mismo cálculo, considerando la data de la última lluvia, me arroja 120. Y por eso les digo que es tan crítico, por ejemplo, obras civiles de 30, 40, 50 años de antigüedad, porque cuando tengan un siniestro y se pretenda ajustar, justamente tomando en consideración esta cláusula, el periodo de recurrencia de 20 años le va a salir un caudal, le va a salir un nivel de lluvias tan alto que muy probablemente supere lo que se había considerado en un principio, lo cual tiene cierto sentido. ¿Por qué? Porque el cambio climático ha generado, pues, como les decía, una intensidad mayor en lluvias. Y obviamente esto también conlleva el tema de caudales de ríos. Entonces, si yo no actualizo esto, el criterio que tiene la compañía de seguros va a primar y va a ser, como digo, este recálculo, con lo cual puedan quedar por debajo. Entonces, tomando todo esto en consideración, para contratistas medianos y pequeños, más práctico resultaría de fijar un valor. Como le digo, una alternativa podría ser de pronto de la mano de un ingeniero, de pronto llevar un estudio para la zona, de pronto de un año, 2 años de antigüedad, y fijar con la compañía de seguros, establecer un valor de lluvias para que de esa manera sea algo puntual. Porque si entramos en como digo, en estas, o sea, si seguimos la lógica del periodo de recurrencia, muy probablemente de pronto quedemos fuera. Si estamos hablando de una obra que puede durar más de un año, estamos exponiendo de pronto al cliente a una situación incómoda, ¿no? Cristian, Sí, ¿cómo estás? Mira, vi una pregunta muy interesante de uno de los asistentes a propósito de, ¿podría el broker de seguros haber incurrido en una negligencia? Y en este caso estaría facultado, el cliente estaría facultado para activar a la póliza de responsabilidad civil de corredores. Yo creo que la pregunta es muy interesante sí, y se claro. me ocurre el siguiente comentario. El tema del periodo de recurrencia es complejo. Es un tema, como tú lo has explicado, de tendencias. No es, a ver,
en los últimos 20 años cuál es la lluvia más alta y sobre esa lluvia hago mi diseño. No es tan simple como eso, es más complejo. Y evidentemente estamos hablando de la de la cláusula de lluvias para pólizas de construcción mientras que se construye. Otras son las cláusulas para obras civiles terminadas cuando la obra tiene 20 años de construida, o para la póliza de incendio cuando uno asegura a todo riesgo que no excluye lluvia y no te ponen una cláusula de lluvia en el seguro de incendio y líneas aliadas a todo riesgo. Son realidades distintas. Mi comentario es que en una póliza de construcción donde está la cláusula de lluvia, y la cláusula de lluvia, por lo menos de una compañía de seguro que conozco, dice 20 años como parte de su texto ya tipiado, ya no es que lo deje en blanco para negociar dependiendo de la hora, sino pone 20. Así Yo es, creo que sí. la labor del corredor debería ser discutir esa cláusula con la aseguradora que ha cotizado y decirle, bueno, a mí me explicas exactamente cómo va a funcionar esto en el momento de un siniestro. ¿A qué te refieres con 20 años? ¿Qué es lo que estás esperando? Y como tú bien dices, más que dejarlo en un concepto de 20 años de recurrencia, tener un valor que diga, mira, si y llegarlo a una especie de riesgo paramétrico. Es decir, mira, Así es, si la lluvia efectivamente. supera los 56 milímetros por metro cuadrado, entonces vas a pagarme. Y si no supera, no. Entonces, con esa Exacto. precisión ya sabemos a qué nos atenemos. Mi sugerencia es que el corredor no puede, no puede colocar una póliza CAR de una obra importante considerando el riesgo de lluvia si no hace las precisiones previas con la aseguradora. Si no, va a pasar lo que ha pasado en el siniestro que cuentas y que no es el único. Así Hay es. muchos siniestros en que llega el momento de la lluvia y por el famoso periodo de recurrencia que nadie entendió a qué se refería, la compañía de seguros lo rechaza. Es un tema bien complejo, pero hay que aclararlo previamente con la aseguradora y con la ayuda, evidentemente, de personas que sepan de hidrología y de periodos de recurrencia. Es un trabajito que hay que hacer, pero porque si no, peor es que pase un siniestro y que por la cláusula 110 finalmente lo rechacen y puede causar la quiebra del contratista, como tú bien lo explicaste en los montos del siniestro que has explicado. Así es, y no solamente eso, José, sino que yo tengo referencias de que han habido varios clientes que se han visto perjudicados justamente por esta cláusula, ¿no? Al punto de que, especialmente relacionado con el Estado. ¿Por qué? Porque lamentablemente el diseño de una obra no está en manos del contratista que levanta la obra, ¿no? Entonces, los factores o los parámetros que se toman en el diseño a veces no incluyen el tema de protecciones para el tema de lluvias y entonces el contratista dice, ¿qué hago ahora? Tendría que poner de mi bolsillo para hacer las protecciones que no se habían considerado en el diseño y las partidas requeridas para justamente ese tipo de eventos. Y si no lo hago, la compañía de seguros no me va a cubrir. Entonces se encuentra en un dilema. Y como digo, ya han ocurrido varios casos en donde al final obras del Estado se han visto desprotegidas justamente por esta garantía. Ahora, tienes mucha razón al decir de que en las CAR existe esta cláusula, pero en las pólizas de incendios también han aparecido, no sé si te acuerdas tú de la GAR 021, que es una cláusula que está destinada mayormente a fondos agrícolas, en donde exigen también protecciones para el tema de lluvias y crecidas de río para un periodo de recurrencia de 20 años, ¿no? Con el fin de proteger las instalaciones de las plantas de packing o las instalaciones, las obras fijas de los fondos. Y muchas veces lo que conlleva a buscar una protección con ese nivel de recurrencia ya, son obras faraónicas, muros de 2 metros de alto por 3 de ancho y 200, 300, 500 metros de largo que pueden valer $1 millón, $2 millones. Entonces, como digo, es un tema muy delicado que no solo se está presentando para el tema de la construcción, sino que de cierta manera se empieza a extender a otros ámbitos y por lo mismo hay que tener mucho cuidado en qué cosa conlleva esa condición, ¿no? El tema del periodo de recurrencia eh, tiene, coincido contigo, José, pienso yo que para contratistas medianos y pequeños en zonas urbanas, lo especifico,
debería ser un valor fijo. Y yo creo que la meta de un broker debería ser esa, ¿no? Para el caso de contratistas pequeños, sabiendo que un estudio de estos cuesta entre 8.000 y 10.000 dólares, tratar de conseguir que la compañía de seguros o retire ese valor, ¿no? O retire esa condición de la 110, o lo se negocie con un valor fijo, como digo, teniendo también en cuenta que la compañía de seguros va a buscar de cierta manera un nivel de protección. Pero todo esto, siempre recomiendo tener un ingeniero especialista en esos temas que oriente básicamente al broker y al cliente en lo que conllevan estas recomendaciones, ¿no? Gracias, Cristian. De acuerdo. No sé si hay alguna otra pregunta, de pronto. Bueno, si no hay más preguntas, Cristian, creo que han habido preguntas interesantes. Nos has dejado con la preocupación del tema que queda abierto para seguirlo conversando porque es un tema complejo, tú lo has descrito muy bien y pues debemos ponernos atentos a esta cobertura, a esta 110 y una cosa interesante, Contacto uno en el chat ha puesto el texto de un endoso 110 que no es el mismo endoso, cláusula 110 que tú has proyectado. El que tú has proyectado es el 110 de RIMAC, de la póliza CAR, que yo también lo tengo acá tu presentación, que habla de 20 años de recurrencia. Sin embargo, si vemos en el chat, hay una persona que se llama Contacto uno que ha puesto el texto en un endoso que dice algo, no es exactamente lo mismo, dice, supere la obra el nivel máximo de lluvia ocurrido en los últimos 20 años. El nivel máximo de lluvia ocurrió en los 20 años según lo que he podido averiguar, es distinto que el periodo de recurrencia. Totalmente. Son, Así son, es. son conceptos distintos y ahí viene el reto del corredor de aclarar esto con el suscriptor y si no, con el ajustador que está nombrado en la póliza y si no, con un ingeniero antes no digo de contratar el seguro para evitar situaciones complejas en el momento de un siniestro importante, porque ahí sí ya el caso está echado y puede traer muchos problemas. Ojo que solamente para cerrar la idea y aprovechando este ejemplo que nos ha traído este colaborador, ¿no? Cuando hablamos de periodo de recurrencia en ingeniería, no hay vuelta que dar. Estamos hablando de estadística. O sea, no hay, si se quiere usar para referirse a otra cosa, siempre va a prevalecer o siempre va a quedar en tela de juicio si básicamente lo que tenemos que hacer es un cálculo estadístico o queremos simplemente tomar un valor puntual. Sí, Entonces, pues, lo que tú dices es totalmente cierto. Todo esto tiene que estar meridianamente claro al momento de establecer la póliza porque una vez que ocurre el siniestro, tengan por seguro de que en el momento que se analice va a salir este concepto y muy probablemente se lleve, como digo, a un valor estadístico que perjudique básicamente el concepto que vayan a manejar los clientes, ¿no? cierto, cierto. Muy bien, si no hay más preguntas, Cristian, pues agradecerte por tu tiempo, por tu excelente exposición e interesante exposición. Y a todos los que han participado el día de hoy, que ha sido un grupo importante, que ha superado largamente más de 100 conectados, y estaremos siempre como APECOSE prestos a poder, conjunto con otras instituciones como ustedes u otras, para hacer charlas gratuitas a todos los interesados y de esa forma fomentar un poco el conocimiento técnico que tanto necesitamos todos. Entonces yo les agradezco a todos los que han participado, a Cristian por su charla y hasta cualquier otra oportunidad. Nos vemos entonces. Que estén Listo, bien. gusto. Nos vemos. Gracias. Gracias A a ustedes. todos. Muchas gracias. Excelente. Buenas noches. Gracias, Cristian. Ok. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Excelente exposición. Muchas Un gracias. gusto. Luego, Muchas chao. Buenas gracias. noches.
Muchas gracias. Ujú.